Nunca pensé que terminaría así con Sergio. Él, con su eterna sonrisa de chico popular, y yo, bueno, yo era solo Ángel. El de los apuntes, el que prefería los cafés tranquilos a las fiestas, el que se sentaba al fondo del aula y salía del gimnasio justo antes de que empezaran los partidos. Y sin embargo, ahí estábamos, Sergio tirado en mi sofá, con la camiseta de su equipo hecha un ovillo en el suelo y una bolsa de deporte como equipaje improvisado. Todo por culpa de una pelea con su compañero de piso. Un par de noches, te lo juro, me dijo. Y yo, claro, asentí. ¿Cómo decirle que no? Siempre había sido amable conmigo, y además, había algo en su voz esa noche. Una especie de cansancio que no le conocía. La primera noche fue tranquila. Hablamos poco. Él se duchó, se puso unos shorts, y se dejó caer en el sofá como si se hubiera estado conteniendo todo el día. Yo fingí mirar la tele, pero en realidad no podía dejar de observar cómo su respiración se volvía más lenta, más pesada, hasta que se quedó dormido. En ese momento, me di cuenta de algo que no quería admitir. No era normal que me fijara tanto en cómo se veía alguien dormido. Para el tercer día, ya teníamos una rutina. Yo cocinaba algo sencillo, pasta, arroz con atún, huevos revueltos y estábamos muy perezosos, y él ponía la música. Compartíamos silencios sin apuros, risas de esas que te salen sin pensarlo, y comentarios tontos sobre los profesores. Se empezó a mover por mi casa como si siempre hubiera vivido ahí. Y yo lo dejaba. Incluso me gustaba. Lo que no esperaba era lo de esa noche. Yo ya estaba en mi cuarto, medio dormido, cuando escuché la puerta abrirse con cuidado. Pensé que había olvidado algo, pero cuando giré la cabeza, lo vi parado en el marco de la puerta, descalzo, con el pelo revuelto, y esa expresión rara que no supe leer del todo. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó, sin mirarme del todo. Me encogí un poco hacia un lado, haciendo espacio sin pensarlo. Él entró, se metió en la cama sin una palabra más, y por un rato no pasó nada. Ni una mirada. Ni un gesto. Hasta que su pierna tocó la mía. La primera vez fue accidental. La segunda, no tanto. Y la tercera, simplemente no me aparté. Ahí supe que algo estaba pasando. No solo en él. En mí también. No dije nada. Y él tampoco. Pero su mano buscó la mía bajo las sábanas, con una timidez que me rompió un poco por dentro. ¿Esto es raro?, susurró. Le respondí sin pensar demasiado. No lo sé, pero no se siente mal. No hablamos más esa noche. Solo nos quedamos ahí, compartiendo el calor de un contacto mínimo pero lleno de significados. Al día siguiente, él ya estaba en la cocina antes de que me despertara. Hacía café, tarareaba una canción, y me saludó con un buenos días que intentaba ser casual, aunque los dos sabíamos que lo de anoche nos había cambiado un poco. No lo hablamos. Pero desde entonces cada noche que dormía en mi cama, que empezaron a ser más seguidas, se volvía más natural, más nuestra. Y así empezó todo. No sé si fue el silencio lo que me hizo sentir que esto iba en serio, o esos pequeños gestos que se colaban entre lo cotidiano, cuando me servía café sin preguntar cómo lo quería, cuando dejaba su mochila tirada como si fuera su casa, o cuando, después de una noche particularmente fría, simplemente se metió en la cama sin decir palabra, y se acomodó como si supiera que yo iba a hacerle espacio. No hablábamos de lo que estaba pasando. Nunca lo nombramos. Pero estaba ahí, en la forma en que nuestros cuerpos ya sabían encontrarse sin chocar, en los roces que duraban un poco más de lo que deberían, en su forma de quedarse mirándome cuando pensaba que yo no lo notaba. Una tarde, después de clases, Sergio llegó más callado de lo normal, tiró su mochila en el suelo, y se dejó caer en el sofá sin sacarse ni las zapatillas. Me senté a su lado, esperando que hablara, pero se limitó a mirar el techo. ¿Todo bien?, le pregunté. Él asintió, pero tardó un poco en decir: mi viejo me llamó hoy. Hacía como 3 meses que no lo hacía. Me preguntó si tenía novia. No dije nada. Solo lo miré. Y le dije que no, siguió, que estaba concentrado en la facultad. Pero pensé en vos.
No sé por qué. Solo pensé en vos. Me sorprendió más de lo que quería admitir. Bajé la mirada, tratando de ordenar lo que sentía, lo que quería decirle, lo que era seguro decir. ¿Te molesta haber pensado en mí?, le pregunté. Sergio se quedó callado, luego negó con la cabeza. No, dijo. Me asusta un poco, pero no me molesta. Se volvió hacia mí, y esta vez no era como esas miradas fugaces que se escapan en la cocina, o cuando estamos viendo una serie. Me miró como si quisiera decir algo importante, pero todavía no tuviera el lenguaje. ¿Vos pensás en mí?, me preguntó. No mentí. Sí. No dijo nada más, solo se acercó. No con prisas. No con torpeza. Se acercó hasta que su frente tocó la mía, y ahí nos quedamos, respirando el mismo aire, sin llegar a rozarnos del todo, pero sintiéndonos completamente al descubierto. Esa noche cuando se metió en mi cama lo hizo en silencio, como siempre, pero esta vez me abrazó desde atrás, su brazo cruzando mi pecho con una seguridad que no había tenido antes. Me gusta esto, dijo contra mi cuello. No sé cómo llamarlo, pero me gusta. Y yo, sin girarme, solo respondí. A mí también. Nos dormimos así, pegados. Como si por fin hubiéramos encontrado una forma de estar sin romper nada. Pero claro, nada de esto podía durar así para siempre, porque tarde o temprano, alguien iba a notar que Sergio ya no vivía en su departamento, que su mochila estaba siempre en el mismo rincón del mío, que empezaba a usar mis poleras como si fueran suyas. Y eso pasó antes de lo que esperábamos. Un domingo por la tarde, Javier, un compañero del equipo de fútbol, tocó la puerta. Venía a devolverle unos audífonos que Sergio le había prestado. Yo abrí, en bata, el pelo desordenado. Sergio apareció detrás de mí, en short y camiseta mía. Javier nos miró. A los dos. Luego a la bata. Luego a la camiseta. Y sonrió. No de burla, pero sí de saber. Todo bien, bro. Solo vine a devolver esto, dijo, extendiendo los audífonos. Nos vemos mañana. Y se fue. Cerré la puerta en silencio. Me giré hacia Sergio esperando que dijera algo. Que se riera, que se asustara, pero solo se encogió de hombros. ¿Crees que se dio cuenta? Creo que sí, le dije. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y te importa? Lo pensé por un segundo. Pero la respuesta ya estaba ahí, desde hacía días. No. No me importa. Sergio se acercó y me besó. Suave. Lento. Como si acabáramos de confirmar algo sin decirlo. Y así, sin darnos cuenta, dejamos de escondernos. No de los demás. De nosotros mismos. La noche que todo cambió, no fue una noche especial. No había luna llena, ni tormentas, ni discusiones dramáticas. Fue martes. Un martes cualquiera. Sergio y yo estábamos en la cocina, medio muertos de risa porque intentamos hacer pizza casera, y nos salió un desastre. La masa quedó cruda por dentro y quemada por fuera. El horno olía raro y yo terminé con salsa en la ceja. Estamos destinados a morir de hambre, ¿sabías?, le dije mientras limpiaba el desastre. Sergio se rió. Me agarró de la muñeca y me plantó un beso en la mejilla. Por suerte besás mejor de lo que cocinás, dijo. Y ahí se detuvo. Me miró. Nos miramos. Yo sabía que ese beso no era una broma. No era uno de esos gestos rápidos para provocar o aliviar tensión. Era algo más. ¿Querés que lo haga de nuevo?, preguntó. Asentí. Y esta vez, me besó en la boca. No fue el primer beso entre nosotros, pero sí el primero que se sintió como una declaración.
Lo que vino después fue una mezcla entre deseo contenido y nervios rotos. Terminamos en mi cuarto sin haberlo planeado. Nos movimos con torpeza, como si el cuerpo nos llevara antes que la mente. Hubo risas, suspiros, miradas que se detenían justo antes de ir más allá. Me acuerdo de cómo me miraba, como si tuviera miedo de hacer algo mal, como si no supiera si tenía permiso para disfrutar. ¿Está bien?, preguntó más de una vez, y cada vez que lo hacía, le respondía igual. Sí, tranquilo, estoy acá. Esa noche no fue perfecta, ninguno de los dos sabía exactamente qué hacer, pero eso fue parte de lo que lo hizo real. No había un guión, solo estábamos nosotros, descubriéndonos sin apuros, con una especie de ternura que no esperaba. Cuando todo terminó, nos quedamos acostados en silencio, su cabeza en mi pecho, mi mano jugando con su pelo. Afuera llovía, suave, como si el mundo también supiera bajar el volumen. Esto cambia todo, ¿no?, murmuró. Un poco, admití. ¿Y te arrepentís? Me reí. Corto, sincero. ¿Te arrepentís vos? Negó con la cabeza, luego se quedó callado. Hasta que dijo, bajito, tengo miedo de cagarla, de hacerte daño. Le apreté la mano. No tenés que prometer nada, solo sé honesto. Eso es todo lo que te pido. Me miró, y vi algo en sus ojos que no le había visto antes. No era miedo. Era otra cosa. Como una especie de alivio. No sé lo que somos, dijo. Pero quiero seguir estando acá, con vos. Entonces eso somos, respondí. Y esa noche, dormimos abrazados como si nunca hubiéramos dormido de otra forma. Pero claro, cuando algo empieza a sentirse demasiado bien, el miedo no tarda en aparecer. A la semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. No entre nosotros, entre él y el mundo. Sergio empezó a ponerse más callado. Llegaba a casa después de clases, con esa expresión de estar haciendo demasiadas preguntas, y no tener respuestas. Lo veía en cómo evitaba las miradas cuando estábamos en público, en cómo se soltaba de mi brazo si alguien pasaba cerca. Y yo lo entendía. Claro que sí, porque también pasé por eso, pero dolía igual. Una noche, después de que volviera de entrenar, lo vi tirado en el sofá, sin remera, el torso cubierto de sudor seco. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Me senté a su lado. No dije nada. ¿Crees que esto es solo una etapa?, preguntó de pronto, sin mirarme. Me dolió que lo dijera, pero no se lo mostré. No lo sé. ¿Vos creéis que lo es? Silencio. No quiero que lo sea. Entonces lo miré. Y por primera vez, le vi miedo de verdad. No a lo que sentía. A lo que podía perder por sentirlo. No tenés que decidir todo ahora, le dije. Lo que pasa entre nosotros, no tiene que tener un nombre si todavía no estás listo. Se giró hacia mí, lento. Y me abrazó. Fuerte. Como si se le estuviera cayendo algo adentro y yo fuera la única pared que quedaba en pie. Esa noche durmió conmigo, pero sin tocarme. Solo con su cabeza en mi hombro y su respiración agitada. Y entendí que para él, esto recién empezaba. Pasaron 2 semanas así. Medio escondidos en casa, medio distantes afuera. Yo lo notaba cada vez que salíamos a comprar pan o cuando caminábamos juntos por el campus y, de pronto, él se adelantaba unos pasos como si necesitara espacio. Y lo peor era que no lo hacía con maldad, era puro miedo. El día que su primo Francisco lo vino a buscar para ir a jugar fútbol, lo vi cambiarse 3 veces. Primero eligió una remera que era mía. Luego se la sacó como si se hubiera acordado de lo que eso implicaba. Se puso otra, neutral, de esas que no dicen nada. Cuando se fue, el silencio en el departamento se volvió espeso. Yo me senté en la mesa con el cuaderno abierto, fingiendo que estudiaba. Pero no leía nada. Volvió 3 horas después. Traía tierra en las medias y olor a pasto seco. Lo vi entrar, dejar la mochila en su rincón habitual, y quedarse parado junto a la puerta como si no supiera si debía entrar o no. ¿Todo bien?, le pregunté, sin levantar la mirada del cuaderno. Sí, dijo. No sé.
Me levanté. Fui hacia él. ¿Pasó algo? Tardó en responder. Francisco me preguntó, ¿por qué ya no estoy en mi casa? ¿Por qué duermo tanto acá? Y yo, no supe qué decir. ¿Qué dijiste? Que estaba ayudándote con unos trabajos de la facultad. Asentí. No dije nada. ¿Estás enojado? Me preguntó. Lo pensé. No. Pero me duele un poco. Se acercó. Me agarró del cuello de la remera con cuidado, como si temiera que me alejara. Ángel, no es que me dé vergüenza vos. Es que no sé cómo ser esto frente a los demás. Nunca aprendí. Nunca vi a nadie hacerlo. Le tomé las manos. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que salgas con una bandera. Solo quiero que no me escondas. Me abrazó. Esa clase de abrazo que no es para consolarte, es para que no te vayas. Me estoy enamorando de vos, dijo con la voz temblorosa. Y eso me asusta más de lo que puedo explicar. Me quedé quieto. No porque no sintiera lo mismo, sino porque nunca imaginé escucharlo decirlo primero. Yo ya lo estoy, le respondí. Nos quedamos así un rato, en silencio, respirando el uno contra el otro. Como si el mundo fuera más fácil cuando se reduce a dos cuerpos pegados. Esa noche no hablamos más del tema, pedimos empanadas, vimos una peli cualquiera, y nos reímos como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Al menos no del todo, porque amar a alguien que aún no puede amarte libremente, también cansa. Y yo estaba empezando a sentir el peso. Días después, pasó lo inevitable, lo vimos besarse con una chica en una fiesta. No fue un beso largo, ni apasionado. Fue uno de esos besos por impulso, borrachos, pero lo suficiente para quebrar algo en mí. Yo estaba en la cocina, agarrando otra cerveza, cuando vi la escena por el pasillo. Ella se le tiró encima riendo, él no se apartó. Hubo contacto, unos segundos, y luego, él me vio. Me vio parado ahí, con la cerveza en la mano y el corazón hecho un nudo. Quiso acercarse, pero yo ya estaba saliendo. Caminé 4 cuadras sin rumbo, hasta sentarme en un banco cerca del parque. Sentí que me ardía la garganta. A los 10 minutos, me llegó un mensaje. No fue nada. Te lo juro. No contesté. 5 minutos después, otro. Decime dónde estás. No le dije. A la media hora apareció. Transpirado, con la respiración agitada, y una mirada que mezclaba culpa y miedo. Ángel, dijo, agachándose frente a mí. No fue lo que pensás. No significó nada. Ese es el problema, Sergio. Respondí sin mirarlo. Para vos fue nada. Para mí, no poder besarte frente a nadie es todo. Se quedó en silencio, sentado al lado mío, sin saber si podía tocarme. Te estoy perdiendo, ¿no? No, dije, pero no quiero seguir siendo tu sombra. Me miró, y por primera vez, vi lágrimas reales en sus ojos. Entonces enséñame cómo se hace. ¿El qué? Amarte sin esconderlo. Y ahí, en ese banco, lo besé por primera vez sin miedo. Con rabia. Con ternura. Con ganas de que doliera menos. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que cuando nos separamos, me dijo, quiero que sea con vos, aunque me tiemble todo. Y en ese momento, supe que estaba listo para intentarlo. Después de esa noche en el parque, algo cambió en Sergio. No fue de golpe. No fue que al día siguiente anduviera tomándome de la mano por la calle o subiendo historias juntos. Pero sí empezó a mostrarme en su vida. A invitarme a juntadas donde antes iba solo. A quedarse más tiempo cerca de mí aunque hubiera gente. A tocarme el brazo cuando hablábamos. Como si su cuerpo ya no tuviera miedo de mostrar lo que estaba sintiendo. La primera vez que lo vi hacerlo delante de alguien fue en la biblioteca. Estábamos estudiando juntos para un parcial y yo ya me estaba rindiendo con álgebra cuando él me dijo: «Dame eso, vení», y tiró de mi cuaderno, acercándose tanto que nuestros hombros se tocaron. No se alejó. Y yo tampoco. A los pocos minutos, pasó Jorge, un compañero suyo del equipo, y nos saludó con una sonrisa cómplice. ¿Están juntos en esto también?
Preguntó, señalando el cuaderno. Sergio respondió sin dudar. Sí. Él es el que me mantiene a flote. Y lo dijo sin ironía, sin mirarme para ver si estaba bien. Lo dijo porque lo sentía. Cuando Jorge se fue, me quedé en silencio, marcando algo en la hoja solo para disimular el temblor leve en mis dedos. Sergio se inclinó hacia mí y susurró. Te vi sonreír. Ah, sí. Sí. Y me gustó. La sensación de que ya no estábamos escondidos era nueva. Incómoda a veces. Pero necesaria. Él empezó a contarle a su hermano, a su mejor amigo, incluso a su vieja, de a poco. No con grandes anuncios, pero dejando caer la verdad, como quien dice algo que ya no quiere seguir guardando. No se lo tomaron mal, me dijo una tarde mientras cocinábamos arroz. Solo se quedaron callados. Pero nadie se fue, nadie me miró distinto. ¿Y cómo te sentiste? Pensó unos segundos antes de responder. Liviano. Como si por fin respirara normal. Y yo, desde el otro lado de la cocina, solo pude sonreír. Las semanas pasaron, y de pronto estábamos compartiendo no solo mi cama, sino mi vida. Hacíamos compras juntos, elegíamos series para ver, peleábamos por qué pizza pedir. Él empezó a dejar cosas en el baño, yo le guardaba chocolates en el cajón. Una tarde cualquiera, mientras lavaba los platos, lo vi venir desde atrás y abrazarme por la cintura. ¿Sabes que esto es lo más cerca que he estado de sentirme en casa? Me dijo con la cabeza apoyada en mi hombro. ¿Esto qué? Vos. Nosotros. Le tomé las manos, todavía mojadas por el jabón, y las apreté. Entonces quédate. No me pienso ir. Y no se fue. Esa misma noche, me propuso que buscáramos un lugar más grande. No quiero seguir sintiéndome como un invitado, me dijo. Pero ya vivís acá. Sí, pero quiero vivir con vos, no en tu espacio. En el nuestro. Así que empezamos a mirar departamentos. Nada grande. Nada caro. Pero algo que sintiera nuevo. Que pudiera crecer con nosotros. Mientras mirábamos anuncios, él se ponía a imaginar cómo sería tener un balcón, una cafetera propia, un lugar para colgar fotos nuestras. Quiero una foto tuya en la heladera, me dijo entre risas. Eso es muy de madre. Y bueno, contestó, quizás me estoy volviendo un poco cursi. ¿Un poco? Cállate. Me empujó, riéndose. Pero se quedó mirándome un rato después. Te amo, Ángel. Fue la primera vez que lo dijo con esas palabras. Sin miedo. Sin susurros. Y lo peor fue que no me sorprendió. Porque yo ya lo sabía. Porque él ya lo sabía. Solo faltaba decirlo. Le respondí con un beso lento. De esos que no hacen ruido pero lo dicen todo. Porque ahora, lo sabíamos los dos, esto no era una etapa. Era el comienzo de algo real. Encontrar departamento fue más fácil de lo que esperábamos. Lo difícil vino después cuando lo vimos vacío por primera vez, con las paredes blancas y el eco de nuestros pasos como única compañía. Parece más grande sin muebles, dije, caminando por el living. Más frío también, agregó Sergio, cruzado de brazos junto a la ventana. Esa primera noche dormimos en un colchón inflable, tapados con una frazada prestada por su hermano. Comimos pizza en el piso, usamos cajas como mesa, y brindamos con latas de cerveza barata. ¿Esto es vivir juntos?, preguntó Sergio, mirándome con una sonrisa cansada. Esto es el principio, le respondí. Las semanas siguientes fueron un caos de armado de muebles, discusiones por colores de cortinas, y noches en las que nos dormíamos agotados, con pintura en las manos y Spotify sonando de fondo. Pero en medio de todo eso, aparecieron los fantasmas. Sergio empezó a tener días raros. Más callado. Más irritable. Lo noté en cómo se cerraba cuando yo le preguntaba por su familia. En cómo, después de una llamada con su mamá, se encerraba en el baño durante media hora y salía con los ojos rojos. Una noche lo enfrenté. ¿Qué pasa?, le pregunté mientras lavábamos los platos. Él no contestó al principio. Luego soltó un suspiro y dejó el trapo sobre la mesada. Mi vieja me preguntó si esto es en serio.
si lo nuestro es real o una confusión. ¿Y qué le dijiste? Que es real, pero creo que ni yo me lo creo del todo a veces. Sentí un pinchazo en el pecho. Pero no dije nada. Lo dejé hablar. Hay días en los que me levanto y me siento feliz. Completamente. Y después, escucho la voz de mi viejo en mi cabeza diciendo que esto está mal. Que no es lo que se esperaba de mí. Y me da culpa. Aunque no debería. Me acerqué. Le limpié una gota de jabón del cuello con el pulgar. No estás solo en esto, Sergio. Lo sé, dijo, bajito. Pero hay partes de mí que todavía creen que lo estoy traicionando todo. No estás traicionando a nadie. Estás eligiendo ser vos. Él asintió. Pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche durmió abrazado a mí con una fuerza distinta. No por cariño. Por necesidad. Como si se estuviera aferrando a lo único que lo anclaba. En la mañana siguiente, lo encontré sentado en el piso del cuarto, revisando una vieja caja con fotos. Había una suya de cuando tenía 15, con uniforme de fútbol, rodeado de amigos, sonriendo a la cámara. ¿Extrañas eso? Le pregunté. Extraño no pensar tanto. Me senté a su lado. Pensar duele a veces, pero también te hace libre. Se quedó mirándome. Después guardó las fotos, cerró la caja, y me dijo, gracias por no soltarme. Nunca pensé hacerlo. Pasaron los días y él empezó a escribir en una libreta. No me dejaba leerla, pero lo vi más liviano después de hacerlo. Más en paz. Es como un diario, pero no para entenderme, solo para hablarme sin filtro, me explicó. ¿Funciona? No del todo. Pero al menos me siento más honesto conmigo mismo. Y eso ya era un montón. Después de un mes, el departamento empezó a parecer un hogar. Teníamos plantas que se morían y otras que resistían. Una cafetera nueva que no sabíamos usar bien. Y una heladera con nuestra primera foto pegada con un imán que decía, sé valiente. Una noche de domingo, mientras lavaba los platos, Sergio vino por detrás, me rodeó con los brazos y apoyó su frente en mi espalda. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué? Me doy cuenta de que te amo incluso cuando no estoy pensando en vos. Sonreí. ¿Eso no es raro? No. Eso es amor, Sergio. Y por primera vez, no lo discutió, solo se quedó ahí, conmigo en silencio. Porque por fin, ya no necesitábamos palabras para saber que estábamos donde queríamos estar. A los 3 meses de vivir juntos, el departamento ya tenía olor a nosotros. A café a medio hacer, a pan tostado, a las sábanas limpias que él lavaba cada domingo aunque las doblara horrible. La rutina se había instalado sin pedir permiso, pero en vez de aplastar, nos abrazaba. Nos levantábamos casi a la misma hora, él primero. Siempre. Me hacía café aunque nunca recordaba si lo tomaba con azúcar o no. Yo salía del baño con el pelo mojado, él ponía música ridícula mientras se vestía. Nos besábamos en la puerta como si fuéramos una pareja vieja y nueva al mismo tiempo. Y lo más loco es que no me cansaba. Una noche, después de una cena con sus amigos, nos quedamos en el sillón, cada uno con una pierna sobre la otra, viendo una película sin prestarle atención. Che, dijo de pronto, ¿vos te imaginás esto largo? ¿Esto qué? Nosotros, en unos años, ¿te lo imaginás? Me tomó por sorpresa. Sergio no era de hablar del futuro, vivía en el presente como si el futuro fuera un rumor. Lo miré. Sí. Pero no me gusta pensarlo mucho. Me da miedo que se rompa si lo nombro. Él sonrió, bajito. A mí me pasa lo contrario. Me da miedo no soñarlo. ¿Y qué soñás? Un lugar más grande. Una cama más cómoda. 2 cepillos de dientes iguales. Un perro, quizás. No sé. Lo que sea, pero, con vos. Me quedé en silencio un momento. No porque no lo sintiera, sino porque no esperaba que él lo dijera primero. ¿Estás seguro de eso? Pregunté. Nunca estuve tan seguro de algo que no entiendo del todo. Dijo, apoyando su cabeza en mi hombro. Y ahí lo sentí.
Ese tipo de paz que no se grita. La que solo aparece cuando sabes que ya no estás huyendo de vos mismo. Días después, tuvimos nuestra primera pelea de verdad. No por algo grande. Por una estupidez. Él se olvidó de pasar a buscarme y yo terminé esperando bajo la lluvia. Llegó tarde, mojado, nervioso, sin excusas. Me olvidé, Ángel. Lo siento. Me distraje. No hay excusa. Yo estaba con el ceño fruncido, la mochila empapada y la voz contenida. No es solo la lluvia. Es sentir que no te importó. Claro que me importa, dijo, sacándose la campera. Pero a veces me fallan las formas. Y eso no tiene que ver con cuánto te quiero. Esa frase me desarmó. Terminamos secándonos juntos, riendo entre toallas y ropa mojada. Sos un desastre, le dije. Pero soy tu desastre, respondió, pegando su frente a la mía. Y sí, lo era. Después de eso, las cosas se volvieron más sólidas. No perfectas. Pero sí más reales. Conocí a sus viejos. No fue fácil. Su mamá me recibió con un abrazo incómodo. Su papá apenas me saludó. Pero al final de la noche, Sergio me tomó de la mano frente a ellos, sin temblar. Y eso fue todo. Volvimos caminando en silencio. Hasta que dijo, no los puedo cambiar. Pero tampoco quiero que ellos me cambien a mí. No estás solo, Sergio. Lo sé, y por eso soy capaz de hacer esto. Meses después, cuando cumplimos 6 meses juntos en ese departamento, me desperté con el olor a pan tostado y a su voz cantando en la cocina. Me levanté, todavía medio dormido, y lo vi ahí, de espaldas, sin camiseta, revolviendo huevos revueltos como si estuviera preparando una cena gourmet. ¿Qué haces tan temprano?, pregunté, abrazándolo por la espalda. Es nuestro medio aniversario, dijo. Tenía que darte algo. Huevos fríos y amor. En porciones moderadas. Me reí, y esa mañana, mientras desayunábamos en el balcón con las tazas desparejas que habíamos comprado juntos, lo supe con más certeza que nunca. No era solo que lo amaba. Era que ya no sabía cómo era vivir sin él. Las estaciones fueron cambiando, y nosotros con ellas. Pasamos el primer invierno compartiendo frazadas y resfriados. Sergio se quejaba de lo frío que estaba a mi lado de la cama. Y yo me reía de lo mucho que hablaba dormido. Tuvimos días de silencio, días de risas que dolían la panza, y días en los que simplemente nos mirábamos sin decir nada, sabiendo que eso era más que suficiente. Pero no todo fue lineal. Un viernes, mientras lavábamos la ropa, él recibió una llamada. Escuché su voz cambiar. Se tensó, se volvió corto. Cuando colgó, no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando la pared como si le hubiera hablado. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi papá dice que si sigo con esto, con vos, no vuelva a su casa. No supe qué decir, solo caminé hacia él, lo abracé por detrás, y apoyé la barbilla en su hombro. ¿Estás bien? Estoy harto, dijo, de tener que elegir entre quién soy y a quién amo. Lo abracé más fuerte. No tenés que elegir, el que está eligiendo es él. Esa noche fue la primera vez que lo vi llorar sin contenerse. Lloró en mi pecho, en silencio, como si por fin se permitiera estar roto. Yo no dije nada. Solo lo sostuve. Pasaron días antes de que volviera a hablar del tema. Una tarde después de clases, se sentó en el piso de la sala, con una taza de té que jamás tomaba, y me dijo: no quiero que mis viejos me definan. Quiero que seas vos. Que sea esto. Me senté a su lado. Esto es tuyo, Sergio. No te lo puede quitar nadie. Me asusta que todo esto se caiga. ¿Y si no se cae? ¿Y si lo arruino? Entonces lo arreglamos. Lo miré, y supe que esa era la pregunta que lo había atormentado siempre. ¿Y si arruinaba lo único que le había dado paz? Pero también supe que ya no era el mismo chico que se escondía detrás de excusas. Ahora me miraba de frente. Con todo. Esa noche me desperté con él hablándome entre sueños. Ángel, no te vayas. Estoy acá, le susurré, medio dormido. Prométeme que vas a quedarte. Lo prometo. Al día siguiente, me hizo prometerlo de nuevo. Pero despierto. No te pido para siempre, dijo.
Solo que si alguna vez esto se pone difícil, me lo digas. No te vayas sin pelear. Nunca me fui, respondí. Siempre estuve acá. Y era verdad. Un año después, en una tarde de marzo, volvimos a ese parque, donde una vez me rompió un poco el corazón. Sergio sacó una caja del bolsillo. No era un anillo, era una llave. Es la copia de la puerta del departamento que alquilamos, dijo. Ya sé que vivís ahí. Pero quiero que la tengas como promesa, como forma de decirte, me quedo. ¿Y querés que yo te dé la mía? No, dijo. Solo quiero que sigas abriéndome la puerta. Tomé la llave. Y supe que sí, que lo iba a hacer siempre. Hoy, mientras escribo esto, él está en la cocina, cantando como si supiera entonar. La planta que casi matamos ya está floreciendo, y nuestra cafetera sigue haciendo el peor café del mundo. Pero todo eso es nuestro. Y aunque nadie nos enseñó a amar así, lo estamos aprendiendo juntos. No somos perfectos. No estamos resueltos, pero estamos, y a veces, eso es lo más valiente que uno puede ser,